Colombia, potencia de la vida. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Colombia, potencia de la vida. Mi nombre es Leonardo Castaño, soy criado aquí en San José del Guaviare. Llegamos en el año 1966 a San José del Guaviare. Mi estadía en San José hasta 1978, y de ahí salí, después de la muerte de mi padre, salí para Calamar en una cicla, y llegué a donde un señor don S.O. Motriana, ya falleció. Ahí me estuve unos días y después me encarrilé a trabajar con un señor don Mario Rivera, que tenía una falca o una canoa, y viajábamos llevando víveres para Miraflores, a Upés. En ese entonces las vías eran muy difíciles porque no había buen mantenimiento de esas vías. Uno se echaba el día para ir del retorno a Calamar. En cicla le rendía uno más que el carro, más que todo era un tractor, era el que llegamos a Calamar. Y de ahí estuve unos días en Calamar cogiendo arroz. Me rendía a coger arroz, donde un señor, don Eduardo Perdomo, me quedaba en la casa de un señor, el señor Motriana y Josefa. Y ahí ya me encontré me hice amigo con don señor Mario Rivera y la familia doña Olga, mi esposa, y nos fuimos a trabajar cargando víveres para Miraflores, Bajo Pez. Desde entonces echamos 2 días y medio, 2 días viajando por el río Bajo Pez. Y después me encontré, los indios me regalaron una niñita que estaba muy enferma, la cual no podían ya curar. Y ella decía que llevara hija cogiera hija para mí, que llevara hija. Y yo la traía al centro de salud de Calamar, que lo atendía en esa época una señora que se llamaba doña Bernarda, no recuerdo el apellido de ella. Ahí la dejé a la niña y ahí la curaron, pues lo que tenía era una enfermedad que se llama millasis, algo así. Y después los indios querían que yo me quedara con la niña. Y yo, como soltero y con poca responsabilidad, no me la quise traer. Y se la llevé a ellos. En esa época se la llevé a ellos allá de don Gonzalo, allá en el Barrancón del Bajo Pez. Después trabajamos en un camioncito cargando comida de aquí de San José a Calamar también, igual, muy difícil, nos echamos hasta 8 días en esas trochas tan feas, más que todo en el Jobo, no en el Jobo, sino La Libertad, en Las Pavas, ¿qué le digo yo? Y así duramos hasta 3, 4 días para llegar a ese pueblito, a Calamar, donde pues todo era chévere, la gente era muy formal, muy humilde, todos muy humildes. Y así sucesivamente. Después, la ida mía para Calamar fue después del fallecimiento de mi padre, en el año 77, yo me fui como en el 70 como en junio del 78, para allá más o menos. Es que aventura. Era un solo, ¿cómo lo llaman en esa época? Un inspector de policía. No más, allá no había policía, allá no había nada, allá no, nadie robaba nada, todo era muy normal, muy natural, no había policía para eso, entonces no había nada de eso. Sino que pues ya con el tiempito que ya fue cambiando la sociedad, fue entrando otra clase de personas nuevas, ya con otras ideologías y poblando más.
ya se fue metiendo los dueños del valle. Pero el resto era la gente trabajando a ir a fundar, a coger fincas, va a ir de Calamar para adentro a fundar, hacia el lado de Litilla, hacia el lado del Unilla también, que era donde se estaba cogiendo las tierras. Ya que hoy en día ya ni los dueños viejos, o sea, el ingreso más bueno que había era la cogida de la hoja. Y tras de eso pues ya venía los contraticos de limpiarla, de hacer mantenimiento y la sacada del clorhidrato de esa coca, que cuando eso se hacía era con gasolina, pergamanato de potasio y ¿cómo se llama? Carbonato liviano. Se mezclaban eso y ya uno sacaba el contenido de el contenido de la hoja, ya sacaba uno la base de la coca y se vendía por kilos. Después, como en el 79, 80, que se metió la guerrilla, ya comenzó a haber enfrentamientos y a haber desplazamientos, porque la guerrilla llevaba, pongámosle, una lista para mercados, la cual a veces era tan grande que el dueño de la finca si podía una vez, no podía 2 veces cumplir, y así ya lo iban sacando. Y hasta que ya prácticamente eso ya se volvió como, ¿cómo se llama eso? Como digamos, ya lo cogieron ellos, los solos guerrilleros, que ya no le pagan a uno con plata, sino con un vale. Y con el vale era que uno reclamaba el cuento de la práctica de la coca. Pero en sí los enfrentamientos surgieron después del 80, que era cuando ya llegó la policía y el ejército a Calamar, ya con nociones de que había guerrilla y había todo eso. Era cuando se formaban los enfrentamientos bastante fuertes, porque eran fuertes. Antes no, eran peleitas por ahí nomás, así normales, de gente que compraba un clip de coca y se compraba su pistola. Era lo primero que se compraba en esa época, y ya con eso se crearon macho man. Pero el resto no, los enfrentamientos duros fue después de que ya se metió la guerra, como en los 79, 80 más o menos, como en el 79. Colombia, potencia de la vida.